Agradecemos a los medios de comunicación que atiendan esta conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de Morena, que se recorrió a esta hora por la sesión solemne que acabamos de terminar. Y queremos hablar de tres temas sobre lo que ocurrió ayer en el Consejo General del INE, donde los consejeros, las consejeras volvieron a violar la ley, y que el tema lo va a tratar a fondo la senadora Lucy Mesa. El tema de la capacitación de asesores panistas en Europa con la ultraderecha europea, y el tema de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con la agresión de diputados del PAN a compañeras nuestras de Morena, y después también los calificativos que hubo de alguna diputada del PAN de manera peyorativa en esta discusión sobre la ley de ingresos. Entonces le damos la palabra a la senadora Lucy Mesa. Muy buenas tardes a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Pues bien, como lo decía el senador Cravioto, nosotros vamos a dar nuestra postura precisamente por lo sucedido ayer en el Consejo del INE. Los consejeros electorales del INE se volvieron a equivocar. Ni el Senado de la República ni el representante de Morena ante este organismo están poniendo en duda la eficiencia de una aplicación móvil para recabar las firmas de apoyo ciudadano para la revocación de mandato. Primer punto, no nos oponemos a que se haga también con la aplicación móvil. Tampoco se está sugiriendo que se utilicen de manera preponderante los formatos de papel por encima de la utilización de la aplicación móvil. Los consejeros del INE solo quieren confundir para evitar reconocer que se equivocaron con sus lineamientos interpretativos de la Constitución, que es facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fondo de la interpretación a los artículos 11 y 12 de la Ley de Revocación de Mandato que aprobó el Senado de la República es de ampliar de 204 a 790 el número de municipios en los que se pudieran utilizar los formatos de papel, obviamente en aquellos casos donde la aplicación móvil no se pueda utilizar para la recabación de firmas. El objetivo de esta interpretación es precisamente garantizar que a los municipios que den certeza, seguridad, legalidad y objetividad en el proceso de recopilación de firmas. En estos municipios considerados de muy alta y muy baja y alta marginalidad. De lo contrario, se estaría incurriendo en una exclusión de sectores sociales de la población de este importante proceso. Los consejeros del INE minimizan al Senado de la República al referir tal interpretación de la Ley de Revocación de Mandato como un acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, cuando en realidad fue un dictamen aprobado por el Pleno Legislativo, donde se confluyen distintas fuerzas políticas. Los senadores de Morena no vamos a permitir que se antepongan lineamientos por encima de las leyes generales de nuestro país. Tampoco vamos a aceptar que se pretenda limitar la participación ciudadana en la recopilación de firmas. Los consejeros del INE no deben confundir la autonomía con la omnipotencia. Tampoco deben excederse en sus facultades ni invadir esferas de competencia, mucho menos usurpar funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La actuación de los consejeros del INE de negarse a aceptar la interpretación del Senado de la República es conjunción con quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representan una evidente conspiración en contra
de la ratificación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los consejeros del INE quieren retrasar aún más el proceso, pretendiendo llevar el caso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando tienen plenas facultades para modificar sus acuerdos o para crear uno nuevo sin contraposiciones. Lo que estamos pidiendo es que se amplíen de 204 a 790 los municipios en los que se puedan utilizar los formatos de papel y que ningún ciudadano se quede sin participar a través del apoyo de sus firmas para este proceso de participación directa de los ciudadanos. No estamos en tiempos electorales para que nos digan que es imposible revisar las firmas de apoyos en los formatos de papel en 20 días. Esto es inadmisible por todo el personal con que cuenta el INE y además cuenta con presupuesto suficiente. Es por ello que nosotros estamos haciendo un llamado enérgico al INE a que cumpla con su responsabilidad y que no deje fuera a los ciudadanos que quieren participar y donde en sus comunidades y localidades no hay internet para poder utilizar la aplicación móvil. Esto es un sabotaje completamente de los consejeros del INE para retrasar este ejercicio de participación ciudadana democrática directa. Y de verdad que hacemos este llamado enérgico para que cumplan con su responsabilidad. Muchas gracias. Bien, sobre el tema que ocurrió en la Cámara, las senadoras Margarita y Antares quieren comentar. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero hacer mención de algo que no podemos dejar pasar de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados el día de ayer. El grupo parlamentario del PAN, en la desesperación que se encuentra por no poder seguir haciendo negocios al amparo del poder y porque el régimen neoliberal se está cayendo por fin, recurre a todas las formas de violencia habidas y por haber. Ayer la diputada Teresa Castel dijo en un ataque racista, clasista, de gran odio, que debíamos besar el piso, nos dijo hambriados a los de Morena, acusó al presidente de hambriado, y ese es el desprecio que tiene, no por nosotros, sino por quienes ellos, desde su trinchera, ahora sí que de sangre azul, como ellos se pronuncian, es el desprecio que tienen hacia los pobres en México, la gente que padece hambre, y así llaman, pero además dice que debemos besar el piso de los neoliberales. Imagínense nada más, es gravísimo porque se están exhibiendo. Y no paró allí, sino que el diputado Jorge Espadas, que es de Guanajuato, de mi estado, que se caracteriza por su violencia, ayer estuvo jaloneando a las compañeras diputadas de nuestro movimiento. Y después andan diciendo que no, que se estaban defendiendo. Los videos son obvios en donde jalonean mujeres. Ellos dicen que fueron agredidos por hombres, pero ellos se ven jaloneando a las mujeres en un ataque más machista de los que ellos han protagonizado, tanto en la Cámara de Diputados como aquí en el Senado. Entonces, repudiamos estas manifestaciones machistas, clasistas, racistas del grupo parlamentario del PAN. Gracias. Gracias. Efectivamente, textualmente la diputada menciona hambriados, el presidente y todos los de la Cuarta T deberían besar el piso que pisan los neoliberales, bola de hambriados, se la pasan trague y trague. Yo invito a la diputada en mención a que suba el nivel de su debate. Yo la invito a que efectivamente tengamos un debate cara a cara, frente a frente, y me diga hambriada, y me diga que me la paso trague y trague. Y sin embargo, yo sí le puedo demostrar el daño que ellos le han causado al pueblo de México. Hay que subir el debate,
compañera legisladora, diputada, hay que justificar nuestras ideas, hay que demostrar que tenemos la razón y no caer en un pleito tan bajo como el de decirnos lo que se nos ocurre y descalificar a un compañero legislador o legisladora. Reto a la diputada a que tengamos un debate frente a frente y me vuelva a llamar hambriada. Y yo le demostraré de lo que ella no es capaz. Gracias, muy amables. Bien, y el otro tema que queríamos tratar es el que algunos asesores del PAN fueron a tomar clases a Europa con la ultraderecha europea, y nos parece bien que tomen esos cursos los asesores del Senado del PAN, pero lo que no nos parece bien es que cada vez que hay un tema que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos de los pueblos indígenas, con los derechos de las minorías sexuales, los panistas dicen que apoyan a todas esas causas, cuando lo que están haciendo justamente es ir a tomar esos cursos, primero para reforzar esa concepción de la ultraderecha europea y principalmente española, y después, como esos partidos no son precisamente los más demócratas, pues lo que quieren es también asesorarse en cómo desestabilizar a un gobierno legítimamente llevado a las urnas, como el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Y por eso vemos que hay ataques, por ejemplo, al proceso de revocación de mandato, que eso sí es un proceso totalmente democrático. O vemos lo que ocurrió hace un momento, que se le entrega el galardón a dos extraordinarias mujeres feministas que han luchado por los derechos de las mujeres, y que senadoras y senadores de este partido de derecha en México no votan a favor de darles este galardón a mujeres tan valiosas como las que acabamos de galardonar. Eso es justamente, y varias de ellas y varios de ellos no se presentan a esta sesión solemne. Entonces, qué bueno que se siguen desenmascarando, qué bueno que siguen haciendo lo que saben hacer, tomando ejemplo y tomando ideas de otros países, que eso es lo que hacen los panistas, toman ideas de otros países porque no les gusta que México sea un país independiente. Bien, esos son los tres temas que queríamos tocar en esta conferencia, y si hay alguna pregunta, con todo gusto contestamos. Sí, senador, tenemos preguntas. La primera de ellas de Andrea Becerril, de La Jornada. Sí. Gracias, buenas tardes. Sobre este tardes. último tema, senadores, quisiera saber si, y senadoras, perdón, quisiera saber sobre la trascendencia que tiene para el Senado que quizá con recursos de la Cámara se estén yendo a adoctrinar a Europa con partidos de ultraderecha, de corte fascista, asesores que en realidad son cuadros del PAN. Y también sí, esto que ocurrió en la Cámara de Diputados, estos insultos clasistas, elitistas hacia senadores de Morena, hacia el presidente, no tienen también mucho que ver con gente que se está adoctrinando justo en ese tipo de ideologías que lo único que hacen es propalar el odio, la misoginia, en fin, otro tipo de prácticas condenables por el lado de el adoctrinamiento de cuadros panistas. Y en cuanto al INE, quisiera saber qué más puede hacer el Senado, porque finalmente ya aquí se aprobó un acuerdo para interpretar los dos artículos
de la ley de revocación de mandato y parece que al INE no le importa, que sigue, que no sigue tomando en cuenta lo que es la Cámara de Senadores. Bueno, sobre la primera pregunta, bueno, sí se tiene que investigar, porque acuérdense que hay recursos, cada senador tiene recursos, cada grupo parlamentario tiene recursos y el Senado tiene recursos. Sí se tiene que investigar de qué recursos fueron. Si fueron recursos de la senadora, bueno, está en todo su derecho de invertirlos para que sus asesores se vayan a este tipo de cursos. Si es recurso del grupo parlamentario del PAN, pues que se diga nada más y ya para que todos sepamos. Y si fuera recurso del Senado, pues sí tendríamos que ver por qué el recurso del Senado como tal se utiliza para ello, pero eso lo tienen que contestar el grupo parlamentario de Acción Nacional, que creo que hoy no hizo conferencia de prensa, curiosamente no quisieron estar frente a ustedes para que no se hicieran estas preguntas. Y respecto a lo del INE, a ver. No, pero me faltó esto de que de la conducta que tienen tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Está claro que es parte justamente de esta actitud. Van a eso, a asesorarse para que se violenten los procedimientos democráticos y sucedan zafarranchos como lo que vimos en la Cámara de Diputados. Por eso, tanto la senadora Antares como la senadora Margarita están llamando a la prudencia de este grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Perdón, me gustaría que también la senadora Antares y la senadora Margarita pudieran hacer un comentario sobre esto, porque ya se hablaron de este tema que tiene que ver con mandar a sus cuadros a Europa, a adoctrinarse en lo que decíamos, en ideologías del odio, de tratar de minar a los gobiernos democráticos. Sobre eso quisiera también que la senadora Margarita y usted, senadora Antares. Es muy importante destacar que el origen del PAN es en el movimiento de la más oscura derecha del mundo. Hay una raíz nazi del PAN que está muy documentada. Ellos son fascistas de origen y tienen además procesos de adoctrinamiento muy constantes y fuertes desde su origen. Y ahora, cuando llega un gobierno progresista y cuando vamos avanzando en los derechos de los que menos tienen, cuando vamos avanzando en un presupuesto responsable, sale lo peor de ellos, porque hay que ver que es uno el PAN de las campañas, en donde son bien lindos, y ellos además hasta traen consignas que son de la izquierda en las campañas, pero después entonces hacen gobiernos violentos, autoritarios y demás, que ya los hemos sufrido. Pero en este momento, cuando hay un gobierno progresista y cuando hay una mayoría en el Congreso de la Unión progresista, sale su verdadero rostro, se les cae la máscara porque están desesperados y en la desesperación sale lo que verdaderamente han sido ellos siempre. Entonces estamos viendo nada más la cara verdadera del PAN. Claro que sí, con mucho gusto, agradezco la pregunta de mi opinión. Cualquier senador o senadora puede gastar su dinero en lo que desee y en lo que quiera, su dinero de su bolsa. También está en todo su derecho de gastar las subvenciones, que es dinero del pueblo, en lo que quiera, nada más que va a tener que rendir cuentas. En este caso, yo celebro que se haya hecho público que los o las senadoras envían a su equipo y a su personal a capacitarse, a informarse, a adoctrinarse en lo que definitivamente yo estoy en contra por convicción. El racismo, el desprecio hacia los pobres, el cómo influenciar a los hombres para que agredan a las mujeres o cómo influenciar a las mujeres para que siempre estén sometidas. Yo celebro que se haya hecho público porque así los y las ciudadanas de México estarán pendientes, efectivamente, como dice la compañera Antares, del rostro bonito, agradable que les presentan y que aparentan ser progresistas y no es cierto. Definitivamente, quienes están de este lado nunca van a estar del lado de las causas de la gente que lo necesita. Gracias. Bueno, y sobre
la forma en que el INE sigue violentando la ley, todavía hay 2 recursos, y ahorita voy a hablar de otros más que podemos hacer. Está en el Tribunal Electoral la demanda de Morena. Esperamos que los magistrados del Tribunal Electoral no le permitan al INE que siga violentando la ley. Esperamos la resolución del Tribunal Electoral. Y aquí en la Cámara de Senadores está la iniciativa para que se dé una interpretación auténtica de la ley. Quedó en comisiones, está en la Comisión de Gobernación. Vamos a intentar sesionar en la Comisión de Gobernación el lunes para meterlo la próxima semana al Pleno y que se vote en el Pleno y se manda otra vez como otra figura jurídica. Y también estamos valorando solicitar la comparecencia del presidente del INE, de Lorenzo Córdoba, para que venga aquí a explicar por qué son unos violentadores de la ley. Y si fuera necesario, hasta podríamos valorar que se iniciara un juicio político contra ellos. Porque miren la desfachatez. Lorenzo Córdoba dice que no hay dinero y que no tienen recursos ni materiales ni humanos para poder contar las firmas de papel. Pues tienen 13,000 millones de pesos, 13,000 millones de pesos, y dicen que no hay dinero. Y voy a poner el audio que el consejero Ciro Murayama subió en sus redes para que vean lo cínico que es, porque de veras esto ya es un cinismo y ya es una ofensa a la democracia de este país, lo que pone Ciro Murayama. ¿Se oye? No se oye. Bueno, ¿qué dice Ciro Murayama? Dice que si aprobaran los formatos en papel, se registrarían muertos, personas suplantadas, gente que se le violaría y se le pondría su firma sin estar. Pues, ¿qué se cree esa persona? ¿Qué se cree ese señor? ¿Que los mexicanos somos tranzas? No, en lugar de favorecer la democracia, él piensa que los mexicanos estamos viendo a ver cómo violentamos la ley. No, los violentadores de la ley son ellos, porque además en este proceso que quieren de levantar las firmas por la app, también están violando algo que se llama datos personales. Ellos en el punto 13 dice que se le tiene que tomar foto a la persona. O sea, ya no nada más es tomar los datos del INE y subirlos a través de la aplicación. Dice, enseguida aparecerá la pantalla de foto viva, donde se le deberá tomar al ciudadano la fotografía presencial de su registro. Para la toma de fotografía, la fotografía deberá ser tomada de frente. Se recomienda evitar el uso de lentes. Se evita el uso de gorra o sombrero. O sea, están tratando a los ciudadanos como delincuentes. Así es como está procediendo el INE. Deberá verificar que la imagen no sea borrosa, el rostro del ciudadano deberá estar descubierto. Esto es lo que le están obligando a los que quieren recabar firmas por medio de esta aplicación a los ciudadanos. Esto es inconstitucional. Por eso digo, vamos a sacar la ley, vamos a esperar a que el tribunal revoque estos lineamientos del INE, y si no, estamos valorando llamar a comparecer a Lorenzo Córdoba o iniciar un juicio político contra estos señores, porque son confesos violadores de la ley. ¿Dará tiempo, senador, de que se apruebe la ley y pueda entrar en vigor
antes de que se inicie la recolección de Sí, firmas. pues por eso tenemos que sacarla la próxima semana, antes de que inicie el registro, el levantamiento de firmas, que es el 1 de noviembre. Así es. La siguiente pregunta es de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenas tardes, senadoras, senadores. Particularmente a usted, senador Cravioto, le quiero preguntar, desde hace 2 días se está publicando en algunas columnas políticas que usted tiene la intención de, digamos, mover las aguas en la unidad del grupo parlamentario de Morena en contra de Ricardo Monreal como coordinador. Lo que se dice en las versiones periodísticas es que a usted y a un grupo de senadores de Morena no les gustó que el senador Monreal estableciera que es el Poder Legislativo y no la Comisión Federal de Electricidad la que determina cómo tiene que sacarse una reforma. Entonces, lo tengo yo usted aquí, directamente le pregunto de frente si es verdad que usted organiza un movimiento interno en Morena, en el grupo parlamentario de Morena, para destituir a Ricardo Monreal Ávila. Por su respuesta, muchísimas Bueno, gracias. ya que me pregunta tan de frente eso, le contesto tan de frente: de ninguna manera. Yo respeto al coordinador parlamentario. Desde que llegué al Senado de la República he tenido comunicación muy fluida con él. Él tiene su función como coordinador del grupo parlamentario, tiene su función como presidente de la Junta de Coordinación Política. A mí el grupo parlamentario me eligió vocero y se hizo un equipo con la senadora, estaba Lucy, ya se fue, con la senadora Lucy, con el senador Gilberto, y cada quien hace su función. El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República está unido y sabemos quiénes son con quienes tenemos que debatir, que son con los otros grupos parlamentarios. Sobre lo que usted dice de la reforma eléctrica, el senador Monreal planteó que podía haber cambios, y yo en una entrevista que me hace un medio de comunicación digo, sí, puede haber cambios siempre y cuando esos cambios no modifiquen lo sustantivo de la reforma, si no, no tiene ningún sentido. Y creo que complementamos muy bien nuestros puntos de vista. Hoy el presidente de la República se refirió en la mañanera a ese tema y dijo lo mismo: sí puede haber cambios, pero que sustantivamente no se modifique la ley. Entonces no estoy haciendo grilla de ninguna manera. Tengo una muy buena relación con el senador Monreal, nos conocemos ya desde hace muchos años, cuando yo era coordinador de los diputados de Morena en la Ciudad de México y él era delegado de Morena en la Cuauhtémoc, que ahí trabajamos muy bien 3 años. Entonces, no, de ninguna manera hay grilla. El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República pues tiene una vida interna muy importante, hay muchos puntos de vista al interior del grupo y siempre se platican en las reuniones anteriores, etcétera. De ninguna manera hay grilla al interior del grupo parlamentario de Morena y yo no siento grilla por parte del coordinador hacia mi persona, todo lo contrario, ha habido apoyo del coordinador hacia mi persona y yo también le he refrendado el apoyo al coordinador. Gracias. De nada. Le pregunta Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Sí. La opinión sobre... No, ¿quién o yo? A ver, Antares va a contestar. No dijo eso en exclusiva, déjame poner el contexto porque siempre se saca de contexto lo que dice el presidente. Él se estaba refiriendo al proyecto educativo neoliberal que tenemos décadas sufriendo y dice que se dañó a 2 generaciones de este país, incluso dijo, aún en la UNAM, no dijo que la UNAM estuviera adoctrinando, aún en la UNAM se dio formación conservadora. Entonces, en ese contexto, él se refería a todo el sistema educativo mexicano que estuvo al servicio de la educación neoliberal, incluida la UNAM. Ese fue el contexto.
Eso dijo, que ha sido, que es lo que estamos combatiendo ahora. Precisamente se está replanteando, porque se tiene que sacar el chip del individualismo que se ha formado en el sistema educativo mexicano. No, aclaré lo que dijo el presidente. Entonces, abundé y puse contexto. Es aún en la UNAM, no solo en la UNAM, aún en la UNAM. Bueno, entonces, qué bueno. Aclarado. No, es que no era, perdónenme, es que no era una aclaración o que nos tradujeran lo que dijo el presidente, sino que ustedes nos digan si están de acuerdo o no que instituciones de educación superior, entre ellas la UNAM, se ha vuelto individualista, se ha abandonado su proyecto anterior y ahora es neoliberal. La pregunta de mi compañero es directa y a la cual yo me sumo. Ustedes, 2, 4, 6, 7 senadores de Morena, 8, perdóneme, senador Manchaca, coinciden con que la Universidad Nacional y el resto de las instituciones de educación superior son neoliberales e individualistas. A ver, nosotros no estamos para reconvenir al presidente de la República, él tiene sus propias conferencias mañaneras. Nosotros nos parece que no solo en el ámbito de la educación, sino en el ámbito de la salud, en el ámbito de la cultura, en muchos ámbitos de la propia economía, pues había dominado por muchos años, por 36 años, un esquema de pensamiento que permeó en toda la sociedad y que ahora se está revirtiendo. No nos gusta una sociedad individualista, no nos gusta una sociedad que tenga ese pensamiento que me salvo yo y yo y yo, y aunque al de lado la esté pasando mal. Por supuesto que tenemos esa formación en Morena tenemos una formación de que tenemos que ayudar al prójimo, tenemos que rescatar a una sociedad de este individualismo y por supuesto que también tenemos que rescatar a las instituciones educativas de este individualismo. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias a todas y todos. Gracias, muy buenas tardes. Y les comentamos a nuestros amigos camarógrafos y de los medios que no se retiren porque vamos a dar inicio a nuestra siguiente